del sistema reparador de ADN sobre adenomas avanzados y pólipos cerrados a cargo de la doctora Adán Merino del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Hola, buenos días a todos. Como sabemos, la alteración del sistema reparador de ADN durante el proceso de carcinogénesis es un evento de especial importancia. De hecho, durante la replicación del ADN se producen de manera periódica y habitual errores de apareamiento entre las bases que son corregidas por las proteínas codificadas por el sistema reparador de ADN. Este sistema funciona mediante el reconocimiento y escisión de la secuencia incorrecta y posteriormente resíntesis de la secuencia correcta a través del ADN polimerasa. Pues bien, si este sistema no funciona, se acumulan mutaciones a lo largo de todo el genoma, especialmente los microsatélites, que son secuencias repetitivas de nucleótidos. Y esto tiene consecuencias somáticas que podemos detectar mediante técnicas de PCR, comparando los distintos tamaños de microsatélites entre el tejido tumoral y el tejido sano, o bien mediante técnicas de inmunohistoquímica, evaluando si existe pérdida de expresión de la proteína correspondiente. Como ha comentado antes en la primera sesión, pues en efecto hasta un 15% de todos los cánceres de colon presentan inestabilidad de microsatélites alta. Sin embargo, un pequeño porcentaje realmente solo se debe a mutaciones germinales en los genes reparadores de ADN causantes del síndrome de Lynch. En estos casos interviene la mutación del gen KRAS y los microsatélites pues, pueden localizarse en regiones codificantes de genes que intervienen en mecanismos moleculares importantes como son el factor de crecimiento beta y el VAX. En un porcentaje del resto de los casos se debe a una hipermetilación del promotor del gen MLH1 con la consecuente inactivación de la transcripción génica y por lo tanto la pérdida de expresión proteica. Y en un porcentaje de estos casos se debe la lesión precursora es un pólipo cerrado que a través de la vía cerrada o vía metiladora pues, lleva a la producción de cáncer. El factor iniciador es la mutación del gen BRAF, al que le siguen cambios epigenéticos en forma de metilación de las islas CPG y finalmente en la aparición de displasia intervendría la metilación de MLH1. Esto se ha propuesto, de hecho es tan importante que se ha propuesto un mecanismo clasificatorio del cáncer de colon en base a su estatus de estabilidad, ya que como también han explicado antes, en los cánceres de colon inestables, ya sean esporádicos o asociados al síndrome de Lynch, comparten unos factores comunes como son un mejor pronóstico a igual estadio, una peor respuesta al 5-fluoracilo y características histológicas semejantes como son la mayor producción de mucina, un mayor infiltrado linfocitario, una reacción Cronline. Sin embargo, esta alteración molecular también evaluada en el cáncer de colon ha sido menos estudiada en lo que es la lesión precursora, en el adenoma. Y quizá donde mayor evidencia hay, donde comenzaron los estudios, es en los adenomas de pacientes con síndrome de Lynch, que como vemos, se describe entre un 50 y un 80% de alteración de la inmunohistoquímica o de nuestras microsatélites en los adenomas de estos pacientes. Y los resultados varían en función de los estudios analizados y lo relacionan pues, con características del pólipo, como pueden ser la presencia de displasia de alto grado, componente vellositario, el tamaño del tumor, la asociación a cáncer y la edad avanzada. Sin embargo, como he comentado, esta alteración molecular ha sido menos estudiada en los adenomas esporádicos no asociados al síndrome de Lynch y menos aún en los adenomas avanzados y en las lesiones cerradas. Por ello, los objetivos de nuestro estudio fueron los siguientes. En primer lugar, evaluar la alteración del sistema reparador de ADN en adenomas avanzados o lesiones cerradas. En segundo lugar, determinar si la disfunción del sistema reparador de ADN en estas lesiones se asocia a la presencia de cáncer de colon. Y finalmente, valorar si esta estrategia es útil para identificar pacientes con síndrome de Lynch. Para ello diseñamos un estudio analítico observacional en el que se seleccionan prospectivamente adenomas avanzados o lesiones cerradas que cumplen algunas de las siguientes características. Como adenoma avanzado incluimos los que miden más de 1 centímetro, presentan más de un 25% de componente vellositario, displasia de alto grado o carcinoma in situ. Y entre los pólipos cerrados pues vamos a incluir los adenomas cerrados sesiles o tradicionales y los pólipos hiperplásicos de más de 10 milímetros o los localizados en el colon proximal. Para evaluar si existe alteración del sistema reparador de ADN se utilizaron técnicas de inmunohistoquímica empleando los anticuerpos MLH1 y MSH2 y ampliando MSH6 y PMS2 si se cumplían criterios de síndrome hereditario.
En el caso de pérdida de MLH1 utilizábamos el método de COVAS, que es un método de PCR a tiempo real, que nos permite descartar la mutación BRAF, como saben, asociada a la hipermetilación de MLH1. Pues bien, los resultados fueron los siguientes, incluyen un total de 120 adenomas, que comprenden 82 adenomas avanzados y 38 pólipos cerrados, asociados o no a cáncer, como vemos en la imagen. La edad media fue en torno a los 67 años, con un predominio del sexo masculino. El tabaco, considerado, como saben, como un factor de riesgo de cáncer de colon y de adenomas, así como el consumo de antiinflamatorios, considerado por el contrario como un factor protector del desarrollo de adenomas avanzados, fueron poco frecuentes en nuestra muestra. Menos de la mitad tenían antecedentes de colonoscopias previas y un 18% tenían ya adenomas avanzados. Casi la tercera parte de la muestra tenían antecedentes familiares de cáncer de colon, de ellos la mayoría cumplían criterios de Bethesda, un 11% cumplían criterios de Ámsterdam y un 27% no tenían criterios de síndrome hereditario. La localización más frecuente de forma global fue la distal al ángulo esplénico, sin embargo las lesiones cerradas predominaron en el colon proximal. La característica histológica más importante que motivó que un pólipo fuera incluido como adenoma avanzado fue el tamaño, mientras que las lesiones cerradas más estudiadas fueron los adenomas cerrados sesiles o tradicionales. Quiero destacar que ninguno de los pólipos cerrados mostró displasia en nuestra muestra. Pues bien, todos los pólipos cerrados y todos los adenomas avanzados menos uno presentaron una expresión proteica conservada para las proteínas del sistema reparador de ADN. El único caso en el que se objetivó pérdida de expresión proteica corresponde a un adenoma avanzado de un paciente de 45 años que fue remitido por antecedentes familiares de cáncer de colon, en el que, como vemos, se cumplían criterios de Bethesda. En este caso se realizó una colonoscopia en la que se resecaron 2 pólipos a 40 y 70 centímetros de margen anal y ambos mostraron transformación adenomatosa con displasia de alto grado. Al realizar inmunohistoquímica sobre el pólipo localizado proximalmente, se objetiva una pérdida de expresión de MSH2 y MSH6, lo cual nos lleva a solicitar un estudio genético en el que se describe una mutación patogénica del gen MSH2 que nos permitió confirmar el diagnóstico de síndrome de Lynch. Sin embargo, en esta muestra también tenemos otros 2 pacientes con síndrome de Lynch y, por lo tanto, con mutación germinal conocida, en la que también se resecaron 2 pólipos con displasia de alto grado y ambos mostraron una expresión proteica conservada a una inmunohistoquímica normal. Por lo tanto, y como conclusiones, queremos decir que la alteración del sistema reparador de ADN en adenomas avanzados o pólipos cerrados no se asocia a la presencia de cáncer de colon, al menos en nuestro estudio, que la realización de inmunohistoquímica en adenomas avanzados no parece una estrategia útil para identificar pacientes con síndrome de Lynch, ya que, como hemos visto, estos pacientes también pueden desarrollar adenomas esporádicos, pero que pudiera tener mayor utilidad en pacientes jóvenes con historia familiar de cáncer de colon, especialmente si se cumplen criterios de síndrome hereditario. Por otra parte, y dada la buena correlación entre los resultados de la inmunohistoquímica y el análisis germinal, un resultado alterado de la inmunohistoquímica nos puede servir directamente para solicitar el estudio genético, mientras que un resultado de la inmunohistoquímica normal no nos permite descartar pacientes con síndrome de Lynch. Y finalmente, destacar que ninguno de los pólipos cerrados mostró pérdida de expresión de MLH1. Esto viene a corroborar un poco lo que habíamos dicho al principio, que el silenciamiento de MLH1 en estos pólipos ocurre en estadios más avanzados, con la aparición de displasia no presente en ninguno de los pólipos cerrados de nuestra muestra. Nada más. Muchas gracias.